ese año fui convertido en vampiro, que aunque ahora he aprendido a amarlo, por entonces solamente me causó una sed que no podía soportar. Durante largo tiempo tuve que alimentarme de animales con tal de no asesinar a gente que en otras circunstancias ni se me habría pasado por la cabeza. Pero la sed era tan brutal. Bebía agua y más agua hasta que me dolían las tripas y la sed jamás desaparecía. Exam me alimentaba con animales para que fuera acostumbrándome, pero luego me fue obligando a cazar. Luego un odio surgió en mi interior y empezó a gustarme. La ira se apoderó de mí. Hacíamos misiones contra el ser humano. Matábamos sin compasión. Fueran mujeres, niños, daba igual. Pero bueno, traté de centrarme en los hombres, pero ya digo que no era mi elección. Yo solamente obedecía órdenes. ¡Maldito! Hasta 1659 serví fielmente a Exam y fui también entrenado en la magia negra y en el arte de la caza. Fui fiel lacayo de Exam, pero al recuperar la memoria, gracias a mi gato Zack, rescaté a mi madre de las garras de Exam y con la colaboración de Exilor, el brujo, padre de mi dama, puse fin a la vida de este desgraciado y lo mandé directo al infierno. Maldito. Ahora he aprendido a admirarte, he aprendido a respetarte, pero está claro que ahora eres mi señor. Y ahora eres un ser justo. No podemos decir que seas bueno, pero sí, Exam, señor oscuro, no tiene nada que ver con Exam el terror. Aprendí mucho de ti, mucho, más de lo que quisiera. A veces odio recordar. Una vez fui liberado del lado de Exam el terror, gracias a mi querido Zack, mi gato ancestral, y al cetro ancestral que me devolvió mis recuerdos. Empecé a cuidar de los míos. Los brujos Fausta y Exilor me ayudaron mucho en la venganza de Exam. Gracias a Exilor pude poner fin a la vida de este desgraciado brujo vampiro y mandarlo al infierno con la ayuda de su dragón y su gran poder. Y por supuesto, gracias a todo lo que me enseñó él mismo, y mi querido verdadero padre, Ensker, pude luxarle el brazo y hacer que soltara su espada matalobo. Y sujetándolo de la tráquea, invoqué al rayo, pero por si acaso dejé que el elemento impulso de mi querido Exilor hiciera su efecto, bloqueando completamente las funciones vitales durante el tiempo suficiente para que el dragón redujera de verdad finalmente a cenizas, con uno de sus alaridos, a nuestro maldito y odiado Exam. Ese día mismo visitó al infierno y le hicieron probar de su propia medicina. Pero ahora, Exam me inspira admiración y, como digo, le sirvo con placer, puesto que ahora Exam es más bien el señor oscuro que se apoderó de su alma y de su cuerpo. La fusión se decantó más por el señor oscuro de Irikion que por Exam. Apenas os he hablado de Irikion. Posee 2 lunas, una enorme. Y sí, pertenece a un sistema solar, aunque el sol nos pilla muy lejos. De ahí que aquí nunca amanezca. Solamente tenemos 2 lunas y una luna enorme y brillante que brilla tanto gracias al poder de nuestro sol. El sol nos pilla muy lejos. Hace mucho frío en Irikion. Está lleno de animales y de monstruos. Muchos dragones
más fuerza. Es ahí cuando la luna de Irikium nos da todo su poder. Bueno, queridos, deciros que pude resucitar a mi dama con éxito y ahora me acompaña en este viaje junto a los demás servidores de la oscuridad. Mi dama, de hecho, es nuestra jefa. Justamente después de nuestro señor oscuro, la que nos encarga las misiones es nuestra dama de la oscuridad, dueña del poder de Sira. Y también cautiva de él. Sira era su serpiente, la serpiente que cuidó de pequeña y que ahora se apodera de ella en muchas ocasiones cuando su ira es incontrolable, su canibalismo también. ¡Ay, el poder de Sira! Pronto lo conoceréis más a fondo. Solo habéis de saber que es el poder de la gran cobra, el poder de la gran serpiente, el poder de mi dama de la oscuridad. Mi dama de la oscuridad, habéis de saber qué es lo que conocéis en la tierra como la muerte y lo que conocíais antaño como Caronte. Bueno, de momento solamente debéis saber eso. Cada vez que sé que se acerca un amanecer, recuerdo aquel momento en el que perdí a mi dama, a mi querida Caelum, de manos de Dreldan y de Abdón, el medio lobo, ambos pertenecientes al clan que inauguró Eric, el medio lobo, ahora conocido como el demonio Elspeth, el desalmado que reina en Elsvengot. Mi querida Caelum, hija de los brujos Exilor Rein y su mujer, Fausta Corsalá. Ambos hijos de grandes brujos venidos de Irikium, reino planeta donde vivimos ahora, mi dama y yo, junto a los demás servidores de la oscuridad, los Medio Gato, Isadat y Genien, venidos ambos de las tierras del reino planeta de Lantars, reino planeta de los Medio Gato, dragones y Medio Lobo, entre otros muchos seres que habitan esa bella tierra. Leyendas cuentan que allí nació una nueva raza, fruto de una violación de lo más horrible. Estoy hablando del Galupo, Lashim, hijo de medio gata y medio lobo. Pero eso ya es otra historia.